Bueno, pues de nuevo estamos aquí. Les recuerdo, mi nombre es Víctor Manuel Orgaz y ya estamos en la última ponencia de las jornadas que hemos estado celebrando durante estos 2 días, en la que vamos a ver una pequeña síntesis de la importancia de la protección de datos en los consumidores en su día a día, para tener claros todos los aspectos de cómo han afectado a los consumidores y cómo afectan a los consumidores la protección de datos en las distintas áreas que hemos estado viendo y que han estado viendo los diferentes ponentes. Vamos a ver unas conclusiones con un poco con lo que son las intervenciones que han estado realizando y la concienciación, que es un elemento extremadamente importante para que los consumidores conozcan realmente cuáles son sus derechos de protección de datos y cómo tienen que actuar. Como indiqué en mi primera intervención, la protección de datos es un elemento fundamental, ¿no? Para todos los consumidores, y es un elemento que nos afecta día a día dentro de lo que es el desarrollo de nuestra vida. Como incidiendo nuevamente en lo que estuvimos viendo, pues la normativa de protección de datos se creó y está desarrollada y se desarrolla actualmente pues como motivo principal para proteger la privacidad de los consumidores, de los ciudadanos, al fin y al cabo, ¿no? Y nos afecta a todos los consumidores para la defensa de nuestros derechos. Como es un elemento también muy importante a nivel europeo, los criterios de actuación y de desarrollo de la norma y de la forma de defender nuestros derechos están unificados dentro de todo lo que es la Unión Europea. Por ende, lógicamente existe la cooperación entre todos los países europeos. Ya lo estuvimos viendo en su momento, de que cualquier tipo de problema o cualquier tipo de incidencia a nivel de que consideremos como consumidores que se ha vulnerado nuestra normativa, nuestro derecho de protección de datos, podemos hacer valer nuestros derechos para el cumplimiento de la normativa en cualquier país europeo, o bien en caso de que la entidad que haya incumplido la norma se encuentre fuera de España, la propia Agencia Española de Protección de Datos se pondría en contacto con la agencia del país que correspondiera a la entidad que ha vulnerado la posible norma, con el fin de defender nuestros derechos. Y obviamente, como ocurre con muchos derechos o la gran mayoría de los derechos de los consumidores, el ejercicio de estos derechos son en la gran mayoría gratuitos, ¿no? Podemos decir que prácticamente el 100% de las actuaciones que puede hacer un consumidor resultan gratuitas y no van a tener ningún tipo de coste, salvo en algunas excepciones en los que sea obligatoria o sea necesaria la intervención de los juzgados y tribunales. Sí puede tener algún tipo de coste, pero generalmente eso es gratuito. De todas formas, eso ya lo se verá con otro ponente, o ya lo han visto con otro ponente que ha actuado anteriormente, especializado en derecho, que ha estado indicando pues, los procedimientos legales y los procedimientos que se pueden ejercitar ante los juzgados y tribunales. Sintetizando igualmente, podemos llegar a la conclusión de que como consumidores tenemos el derecho a ser informados adecuadamente y que se nos informe sobre cómo se van a tratar nuestros datos. En esta transparencia, pues como vimos en su momento, ya vimos la información que nos tienen que dar. Quién es la entidad que va a tener nuestros datos, durante cuánto tiempo lo va a conservar, cuál es la finalidad del tratamiento, si va a comunicar datos a terceros, etcétera. Y este deber de información debe de ser lo suficientemente detallado para que no exista lugar a dudas sobre cómo van a tratar nuestros datos esa entidad. Lógicamente esto entra dentro de lo que son las propias directrices de la propia normativa de protección de datos del derecho de los ciudadanos y por ende de los consumidores, ¿no? Los elementos que vemos en esta transparencia, ¿no? Que como síntesis de mi intervención inicial y de las jornadas es la obligación de informar al usuario, el tema de cómo se deben de utilizar, que eso lo han dado otros compañeros, esa información, el uso de las cookies en la web o la información que se tiene que dar a nivel web, que tiene que existir una clara acción afirmativa. No puede considerarse que nuestro silencio es una acción afirmativa, sino que nosotros debemos consentir expresamente.
tiene que informarnos de una forma clara, sencilla y fácilmente legible. No nos pueden poner un tipo de letra que sea, digamos, excesivamente pequeña, o lo que llamamos los consumidores la letra bancaria, ¿no? Para informarnos de nuestros derechos tiene que ser algo que sea fácilmente legible y comprensible. Bueno, todos esos elementos que ya estuvimos viendo en la primera ponencia, pues lo tenemos aquí ya como conclusión, y podemos utilizar este documento pues un poco como referencia. Y ya digo, es extremadamente importante la información que nos presten a nosotros como consumidores, para que en su caso, cuando sea necesario ejercer nuestros derechos, los podamos ejercer de forma clara y de forma sencilla, y que si requerimos el apoyo, la ayuda o la colaboración de algún organismo o alguna entidad para que nos ayude a poder ejercitar nuestros derechos, sea un procedimiento que sea sencillo para nosotros como consumidores. Después también nuestra compañera Hortensia Rodríguez ha estado dando una ponencia sobre la cotidianidad de la protección de datos en el día a día, ¿no? Podemos decir, de los usuarios y de los consumidores, ¿no? Es algo que realmente, como se ha estado indicando en la ponencia, es algo que nos atañe día a día y que nos afecta día a día, más bien, ¿no? Entonces, bueno, pues volviendo a lo que ha estado indicando sobre la información que nos ha estado facilitando, pues que se deben de aplicar los procedimientos necesarios y tener en cuenta que realmente nosotros como consumidores este tipo de actividad o este tipo de derechos y todos los procedimientos que se realicen nos afectan en todos los ámbitos de nuestra vida, ya sea en actividades realizadas personalmente, en la compra en comercio de calle, en la contratación de servicios de un fontanero, de suministro eléctrico, de cualquier tipo de actividad que con nosotros como consumidores debamos de realizar y que nos afectan personalmente, ¿vale? También en el comercio online, obviamente, aunque eso lo ha estado viendo también otros compañeros, es algo que debemos tener en cuenta, que es algo que tenemos que aplicar y tenemos que conocer, ¿no? Incluso también en lo que son las actividades online, también un elemento que nosotros como consumidores nos afecta, no solo es en lo que es la compra de productos o servicios, sino en nuestras propias actividades como consumidores o como usuarios de actividades online, como pueden ser simplemente las redes sociales, lo que es un Facebook, lo que es un Instagram, lo que es la utilización de nuestros datos por esas entidades para algo que a lo mejor nosotros no hemos autorizado y que tienen obligación de informarnos. Y bueno, pues la compañera ya ha estado dando sus directrices y ha estado dando ya las indicaciones sobre cómo se debe de actuar en ese tipo de actividades. Al hilo de también lo que ha comentado la anterior compañera, David Pérez, nos ha estado informando sobre lo que son los riesgos del comercio electrónico. Existe, lógicamente, cuando existe una normativa y existe unos procedimientos que realizamos como consumidores, pues bueno, pues ocurre en todos los ámbitos de nuestra vida, que siempre hay entidades avispadas que, bueno, que o bien intentan evitar o bordear lo que es la normativa para evitar que nosotros podamos defender nuestros derechos, o bien, bueno, que actúan de alguna forma que podemos decir que es poco ética, poco honesta, ¿no? Entonces, como estuvimos viendo, como se ha visto con el tema de las compras seguras en Internet, ¿no? Tenemos aquí una serie de elementos que son necesarios a tener en cuenta cuando somos consumidores, ¿no? La utilización siempre de páginas web que sean de confianza, ¿no? Ya se estuvieron explicando los procedimientos para que esas páginas web sean de confianza, ¿no? Que siempre esa página web esté identificado quién es el responsable, ¿no? Es obligatorio por legislación, no solamente en España, sino en Europa y en todos los países occidentales, que esté debidamente identificado quién es el que está detrás de esa página web, quién es el responsable y ante quién podemos ejercer derechos, con ubicación, teléfono de contacto, etcétera. Verificar que la información que facilita la página web es completa. Utilizar, si es posible, dentro de nuestras posibilidades, la utilización de una tarjeta específica para las compras online, y si es posible una tarjeta que sea de prepago en vez de una tarjeta de crédito habitual, de forma que si se filtra esa información, podamos, no nos hagan, digamos, cargos indebidos, ¿no? Nosotros, como consumidores, es un elemento que se utiliza habitualmente. Yo, por ejemplo, como consumidor lo utilizo habitualmente en determinadas compras,
que utilizo tarjetas recargables, que podemos decir, se recargan al instante mediante otra tarjeta de crédito, y hago compras en establecimientos que podríamos decir, entre comillas, que no son de nuestra total confianza, ¿no? Entonces, si perdemos algo, pues podemos perder a lo mejor 4 o 5 euros, 10 euros a lo más, a lo sumo, pero no nos han hecho un cargo indebido dentro de lo que es la propia tarjeta de crédito en sí. Comprobar los dispositivos con los que utilizamos para el comercio, para hacer las compras, para evitar que pueda haber cualquier tipo de filtración, no instalar ningún tipo de software que pudiera ser realmente malicioso, ¿no? Nosotros pensamos que instalamos un software, no pasa absolutamente nada y después resulta que es un software malicioso. Evitar siempre en la medida de lo posible, o en el 100% de los casos, el envío de dinero en efectivo. En muchos casos, cuando compramos a través de plataformas de particulares, un tipo Wallapop, nos piden que compremos o que paguemos, perdón, en efectivo. Hay que evitarlo. Siempre el pago en efectivo, siempre hay que utilizar y también evitar el pago por transferencia. Una transferencia es también muy complicado de volver hacia atrás. Entonces siempre intentar utilizar tarjetas de crédito que nos da cierta seguridad. Y bueno, sellos de confianza de los establecimientos. Bueno, pues ya se ha estado dando unas pequeñas directrices en ese sentido que creo que han sido de gran ayuda para los consumidores. Leocadio Marrero, también otro compañero que muy experto, ¿no?, en estos temas, ha entrado ya más en profundidad con relación a cómo gestionar el consentimiento y cómo proceder a que nosotros demos el consentimiento para que puedan utilizar nuestros datos. Y lógicamente no solamente la gestión de nuestro consentimiento, sino que al hilo de lo que hemos estado viendo después con otro compañero que viene justo después de este pequeño apartado que estoy dando, ¿no?, que vamos a verlo con el letrado especializado en ejercicio de derechos. Pues bueno, Leocadio nos ha estado explicando un poco por lo que son el tema de las cookies, cómo se tienen que hacer el consentimiento, cómo nos deben de solicitar el consentimiento a través de formularios de contacto, aplicaciones online. Un elemento también muy importante que no tenemos en cuenta: instalamos aplicaciones en nuestros teléfonos móviles y nos pide consentimiento y no leemos el consentimiento. Muchas veces ese consentimiento engloba mucho más, son muchísimo más amplios de lo que pensamos. No olvidemos lo que ocurrió con la Federación Española de Fútbol, con una aplicación que se distribuyó hace no demasiado tiempo, hace un par de años aproximadamente, en el que, sin conocimiento de los usuarios, porque realmente no habían leído los consentimientos adecuadamente, bueno, pues se les facultaba para tener una información privada de los usuarios, en los cuales, bueno, pues esto no era, digamos, conforme a lo que es la normativa de protección de datos. Redes sociales. Poco más que comentar con relación al tema de redes sociales. Sabemos que las redes sociales, y ha habido casos anteriormente, ¿no?, de que una red social comunicaba datos a otra red social. No olvidemos el caso de WhatsApp con Facebook, o con Instagram, o Twitter, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí también hay que tener en cuenta cómo son estos consentimientos. En el hogar, los televisores, el robot doméstico, muchas veces tampoco no lo tenemos en cuenta, ¿no? Los televisores, cuando nos piden un consentimiento de cookies, estamos dando muchísimas, que nos sale una pantallita en la parte inferior del televisor, en los Smart TV, pidiéndonos consentimiento para tener cookies, y no las leemos en muchos casos, y hay dentro de esas cookies, por ejemplo, y de esos consentimientos que no leemos adecuadamente, nos están pidiendo que hacernos un seguimiento hasta de lo que estamos viendo en cada momento y durante cuánto tiempo lo estamos viendo. El robot doméstico, que pueda tener no solamente la ubicación de donde se encuentra el robot, ¿no?, sino hasta la distribución de nuestra casa. Ya digo, el consentimiento debe de ser modulado y debe ser adaptado a cada una de las situaciones, ¿no? Igual la domótica, ¿no? La domótica hoy en día, que cada día se está generalizando mucho más, ¿no?, con el tema de encender y apagar las luces, poder encender y apagar las luces a distancia, o diferentes electrodomésticos. En muchos casos tienen conocimiento de dónde nos encontramos en cada momento, por ejemplo,
porque se utiliza para poder coger y poder encender o apagar los dispositivos de forma automática. Por ejemplo, si nos volvemos a casa a las 8 de la noche, para que cuando volvamos a casa las luces estén encendidas, y muchas veces ni siquiera miramos si realmente estamos otorgando consentimientos ajustados, ¿no? Y bueno, podríamos seguir, porque cada día el tema del consentimiento y cada día hay más situaciones en las que nos encontramos que se requieren nuestros datos personales para poder prestarnos nuestros servicios. Se nos piden muchas veces más datos de los que son necesarios, y ya lo hemos estado viendo con Leocadio, que nos ha estado informando adecuadamente en ese sentido. Y también, ya como última ponencia que hemos estado viendo durante estos 2 días, los procedimientos y actuaciones de los consumidores en caso de vulneración de la normativa de protección de datos. Ya nos estuvo explicando Alfonso bastante en profundidad en qué consisten los datos personales, qué elementos pueden ser considerados un dato personal, como nombre, apellidos, DNI, edad, estado civil, cuenta bancaria, otros elementos que también estuvieron viendo, como puede ser una matrícula de un vehículo, es un dato personal, la dirección IP que pueda tener un ordenador, que es el número con el que se conecta a internet, también es un dato personal, un número de teléfono. Bueno, hay numerosos elementos que son datos personales que hay que tener especial cuidado, y ahí Alfonso nos ha estado ya indicando adecuadamente tanto qué tipo de datos personal, qué es un dato personal, ¿no?, como que están realmente implicadas, como podemos ver, todas las entidades con las que tenemos algún tipo de actividad, o cualquier establecimientos comerciales, banca, empresas eléctricas o de cualquier tipo de suministros, compañías aéreas, salas de fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas entidades tienen que cumplir con lo que es la normativa de protección de datos, y lógicamente con el cumplimiento de esta normativa de protección de datos nosotros tenemos el derecho a ejercitar nuestros derechos de protección de datos, que él ha definido como ASULIPO, que es el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, portabilidad y oposición. ¿De acuerdo? La supresión de datos, hay un elemento que ahonda mucho más, que es el olvido, ¿no?, el derecho al olvido, que está reconocido dentro de la propia normativa de protección de datos, y se está ejerciendo y se está utilizando con relaciones a publicaciones que se han hecho relativas a algunas determinadas personas, en las cuales tenemos el derecho a que nuestra información que pudiera aparecer por internet sea suprimida, y que nadie pueda ver información, publicaciones antiguas o noticias que hayan podido aparecer hace varios años sobre nuestra persona. Y igualmente Alfonso, ya terminando lo que era su ponencia, nos estuvo explicando los tipos de vulneraciones que pueden existir a nivel de normativa de protección de datos, nuestro derecho a figurar en las listas Robinson, de forma que no recibamos comunicaciones publicitarias si no hemos autorizado, y que esa lista Robinson es obligatorio que lo consulten las entidades que se dedican al marketing directo. Los derechos de los usuarios, como comenté anteriormente, ¿no?, y cómo proceder por parte del usuario ante una vulneración de sus datos, ya sea ejerciendo su derecho en la reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, o bien en caso de que no sean atendidos o no se ejecute adecuadamente los derechos al usuario por parte de la agencia, después lógicamente juzgados y tribunales. Y ya como fin a mi ponencia, ¿no?, podemos decir que hemos tenido 2 días hablando de lo que son los derechos de protección de datos, la forma de actuar de los consumidores que nos afectan a todas las personas, y aquí ya dejo como último elemento una información publicada por la propia Agencia Española de Protección de Datos, al hilo de mi primera ponencia y de la última ponencia también que estuvo dando el compañero Alfonso, con los derechos que tenemos desgranados, podemos decir, los derechos desgranados que tenemos como consumidores y que podemos reclamar ante los responsables de tratamiento que la ha denominado lo que eran, ¿no?, que son los que tienen nuestros datos, y la información que nos deben de facilitar en caso de que ejercitamos estos derechos. También en esta ficha al final aparece una dirección internet en la que existe información complementaria que podemos obtener sobre nuestros derechos de protección de datos, independientemente de que siempre como consumidores tendremos las diferentes asociaciones de consumidores
para que nos informen al respecto y que podamos actuar adecuadamente con todas las garantías y poder ejercer nuestros derechos y que se respeten adecuadamente. Y ya hemos llegado al final, ya solamente queda la clausura. Espero que les haya gustado esta pequeña jornada, y que hayan sido de su satisfacción y bueno, que sea de ayuda para su día a día y que les ayude a tener un conocimiento más avanzado sobre sus derechos o como consumidores con relación al tratamiento de sus datos personales. Encantado y muchas gracias. En esta jornada online de protección de datos se han tratado temas de especial interés en materia de consumo. Los derechos de los consumidores y usuarios, desde la protección de datos, vista desde diferentes vertientes. Todas estas cuestiones son de especial relevancia cuando atendemos a los consumidores y usuarios en la materia del consumo, sobre todo cuando vemos que sus derechos han sido conculcados. Con el deseo que estas herramientas y conocimientos adquiridos sean de utilidad para el quehacer diario. No me gustaría finalizar y clausurar estas jornadas sin agradecer a quien ha hecho posible la realización de las mismas, a la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, en nombre de su director general, don David Mille Pomposo, a la Dirección Técnica, expertos en servicios profesionales de consultoría, a todos los ponentes que han intervenido y a todos y todas las participantes en esta jornada. Quedan clausuradas las jornadas online de protección de datos.